La luz de la tarde entraba por la ventana del pequeño café en el centro de Guadalajara, iluminando el rostro de Tadeo Santos, mientras intentaba concentrarse en los documentos esparcidos sobre la mesa. A sus 42 años, el hombre había aprendido a reconocer cuando la vida estaba a punto de complicarse, y la joven sentada frente a él era precisamente esa clase de complicación que había estado evitando durante meses. Valeria Ochoa tenía 26 años, ojos oscuros que parecían ver demasiado y una determinación que hacía temblar las tazas de café sobre la mesa cada vez que golpeaba la superficie con el dedo para enfatizar un punto. Llevaba 3 semanas apareciendo en su oficina de abogacía con la misma historia imposible. Su abuelo, Esteban Ochoa, había sido dueño de un rancho en las afueras de Tequila, Jalisco, y ese rancho le pertenecía por derecho, aunque los papeles dijeran lo contrario. «Eres demasiado joven para mí», había dicho Tadeo esa mañana, rechazando el caso por 5ª vez. No hablaba de edad, sino de experiencia, de la clase de batalla legal que Valeria no comprendía. Pero ella había respondido con esa voz firme que no admitía negativas. «Tengo 40 años de historia familiar y sé lo que quiero. Quiero que me ayudes a recuperar lo que nos robaron». Ahora, mientras el sol comenzaba a ponerse, Tadeo sostenía entre sus manos una fotografía amarillenta que Valeria acababa de colocar sobre la mesa. En la imagen, un hombre de unos 50 años posaba frente a una construcción imponente, sus manos apoyadas en las caderas, con el orgullo de quien ha construido algo con sus propias manos. Detrás de él se distinguía claramente un edificio de piedra de cantera con el nombre Destilería Ochoa, grabado sobre la entrada principal. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Tadeo, su voz cambiando de tono por primera vez en semanas. «Del álbum de mi abuela», respondió Valeria, inclinándose hacia adelante. Ella guardó todo: fotografías, cartas, documentos. Todo lo que pudo salvar cuando los obligaron a irse del rancho en 1985. Mi abuelo murió 2 años después, con el corazón roto, diciendo que algún día alguien en la familia recuperaría lo que era nuestro. Tadeo examinó la foto con más atención. La construcción no era cualquier destilería pequeña. Las proporciones del edificio, la calidad evidente de la mampostería, los barriles apilados que se veían a través de las ventanas abiertas, todo indicaba una operación considerable. Y si esa destilería había producido tequila de calidad en los años 70, antes del boom industrial del tequila, entonces estaban hablando de una propiedad que hoy valdría millones. «¿Tu abuela sigue viva?», preguntó Tadeo levantando la vista. «Sí, tiene 83 años. Vive en Tequila, en una casita que rentamos porque no tenemos nada propio. Toda su vida esperando que alguien hiciera algo». Valeria hizo una pausa, sus ojos brillando con algo más que determinación. «Soy abogada, Tadeo. Me gradué hace 3 años, pero ningún despacho grande quiere tocar este caso. Dicen que es imposible, que ha pasado demasiado tiempo, que la familia Santamaría tiene demasiado poder». Ese nombre hizo que Tadeo se tensara. Los Santamaría no eran solo cualquier familia poderosa en Jalisco. Eran la familia del tequila, con destilerías que exportaban a medio mundo y conexiones políticas que llegaban hasta la Ciudad de México. Si Valeria estaba sugiriendo que los Santamaría habían robado las tierras de su abuelo, entonces estaba hablando de enfrentarse a un gigante. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más relatos increíbles, pero lo que Tadeo estaba a punto de descubrir haría que todos los casos de su carrera parecieran simples disputas vecinales. Tadeo apartó la fotografía y cruzó los brazos. «Valeria, escúchame bien.
Los Santamaría no llegaron a donde están siendo descuidados. Si realmente robaron esas tierras, habrán cubierto cada rastro, falsificado cada documento, sobornado a cada funcionario necesario. ¿Entiendes lo que significa ir contra ellos? No estamos hablando de una demanda civil común, estamos hablando de remover décadas de corrupción institucional. Lo sé, dijo Valeria sin pestañear, por eso necesito al mejor abogado litigante de Guadalajara. Y todos dicen que ese eres tú. Tadeo suspiró, sintiendo como su cuidadosamente construida vida tranquila comenzaba a desmoronarse. Hacía 5 años que había dejado los grandes casos, después de que una amenaza de muerte lo convenciera de que su vida valía más que cualquier victoria legal. Se había mudado a un departamento pequeño, había aceptado solo casos sencillos, había construido una existencia donde nadie lo buscaba para problemas imposibles. Pero algo, en la forma en que Valeria miraba esa fotografía de su abuelo, le recordó por qué se había hecho abogado en primer lugar. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo, «pero necesito ver todo lo que tu abuela guardó. Y quiero decir todo. Cartas, recibos, documentos, cualquier cosa que pueda probar que tu abuelo era el dueño legítimo». Valeria sonrió por primera vez desde que se conocieron, y Tadeo notó que era una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Podemos ir mañana temprano. Mi abuela nos está esperando». El viaje a Tequila al día siguiente tomó poco más de 1 hora desde Guadalajara. Tadeo conducía su camioneta mientras Valeria miraba por la ventana el paisaje de campos de agave que se extendía hacia las montañas. Era abril y el aire llevaba ese olor característico a tierra húmeda y plantas de agave maduras que hacía que cualquiera que creciera en Jalisco sintiera que estaba en casa. La casa de doña Estela Ochoa estaba en las afueras del pueblo, una construcción modesta de adobe pintado de blanco con un jardín al frente donde crecían bugambilias moradas. Cuando la camioneta se detuvo frente al portón de madera, una mujer pequeña de cabello completamente blanco salió al corredor secándose las manos en un delantal bordado. «Abuela, te presento a Tadeo Santos», dijo Valeria mientras ayudaba a su abuela a bajar los 2 escalones del corredor. «Es el abogado que te mencioné. Aceptó ayudarnos». Doña Estela estudió a Tadeo con ojos que habían visto demasiado y perdonado muy poco. «¿Es usted hombre de palabra, licenciado?», preguntó sin preámbulos. «Lo intento, señora», respondió Tadeo, sorprendido por la intensidad de esa mirada. «Porque yo he visto muchos abogados a lo largo de los años. Todos prometen justicia, todos cobran sus honorarios, y ninguno hace nada cuando los Santamaría muestran los dientes». La anciana hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. «Mi esposo murió esperando que alguien nos creyera. No quiero morir con la misma esperanza vacía». «Abuela», intervino Valeria suavemente, tomando la mano de la mujer. «Tadeo es diferente. Investigué su historial. Ha ganado casos imposibles». Doña Estela asintió lentamente y los guió hacia el interior de la casa. La sala era pequeña, pero impecablemente limpia, con muebles viejos, pero bien cuidados, y paredes decoradas con fotografías familiares en marcos de madera. La anciana se dirigió a una cómoda antigua en la esquina y sacó de uno de los cajones inferiores una caja de metal oxidada que claramente había visto mejores días. «Todo está aquí», dijo, colocando la caja sobre la mesa del comedor con un golpe sordo. 40 años guardando estos papeles, moviéndolos de casa en casa, protegiéndolos de la humedad y de las ratas, porque sabía que algún día alguien los necesitaría. Tadeo abrió la caja con cuidado y su corazón comenzó a acelerarse cuando vio el contenido. No eran solo algunos documentos viejos. Era un archivo completo, meticulosamente organizado en sobres etiquetados con letra cuidadosa.
Sacó el primer sobre y encontró escrituras de propiedad fechadas en 1965, con el nombre de Esteban Ochoa claramente visible como propietario de 120 hectáreas en el municipio de Tequila, incluyendo la destilería Ochoa y todas sus instalaciones. Estas escrituras están certificadas por el registro público de la propiedad, murmuró Tadeo, pasando los dedos sobre los sellos oficiales que aún eran visibles en el papel amarillento. Y la firma del registrador está aquí, con fecha del 15 de marzo de 1965. Mi esposo compró esas tierras con el dinero que había ahorrado durante 20 años trabajando en otras destilerías, explicó doña Estela sentándose en una silla junto a la mesa. Construyó la destilería con sus propias manos, junto con su hermano y 3 amigos. Para 1975 estábamos produciendo 1000 litros de tequila al mes, de la mejor calidad. Los restaurantes de Guadalajara y Puerto Vallarta compraban nuestro producto. Tadeo sacó más documentos de la caja. Había contratos de venta con restaurantes, recibos de compra de agave, permisos gubernamentales para la producción de tequila, todo fechado entre 1965 y 1984. Y luego, en un sobre separado marcado con la palabra robo, en letras mayúsculas con tinta roja, encontró lo que buscaba. El documento era una orden judicial fechada el 3 de agosto de 1984, emitida por el Juzgado Civil de Tequila, declarando que las tierras de Esteban Ochoa estaban siendo embargadas por deudas impagas a la institución financiera Banco Occidental. La cantidad especificada era de 2 millones de pesos, una suma astronómica para la época. «¿Tu abuelo debía este dinero?», preguntó Tadeo a Valeria mostrándole el documento. «Jamás», respondió doña Estela antes de que su nieta pudiera hablar. «Mi esposo era muchas cosas, licenciado, pero nunca fue un hombre de deudas. Pagábamos todo en efectivo, nunca pedimos préstamos. Pero un día llegó esta orden, con sellos oficiales y todo, diciendo que debíamos millones al banco». «¿Qué pasó cuando intentaron pelear la orden?», preguntó Tadeo. La anciana dejó escapar una risa amarga. «El abogado que contratamos desapareció después de la primera audiencia. Literalmente nunca regresó a su oficina. Luego vino un segundo abogado que nos dijo que era mejor aceptar un acuerdo, que los Santamaría nos estaban ofreciendo 50,000 pesos por irnos sin problemas. Mi esposo se negó, por supuesto. 2 semanas después, la destilería se incendió misteriosamente en medio de la noche. Tadeo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esas tácticas. Las había visto antes en casos donde las familias poderosas decidían que querían algo y no les importaba cómo conseguirlo. ¿Hubo investigación sobre el incendio? Los bomberos dijeron que fue un accidente, un cortocircuito en las instalaciones eléctricas. Doña Estela se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero nosotros sabíamos la verdad. 3 días después del incendio, aparecieron unos hombres en nuestra casa. No eran policías, pero actuaban como si lo fueran. Dijeron que si mi esposo no firmaba los papeles de transferencia, el siguiente incendio sería en nuestra casa, con nosotros dentro. Valeria tomó la mano de su abuela, sus propios ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi abuelo firmó esa noche. No tuvo opción, tenía 3 hijos pequeños que proteger. Los Santamaría se quedaron con todo. Las 120 hectáreas, la destilería, hasta los barriles de tequila que mi abuelo había estado añejando durante años. Tadeo sacó más documentos de la caja, su mente legal ya armando el caso. Había fotografías de la destilería antes del incendio mostrando instalaciones en perfecto estado. Había cartas entre Esteban Ochoa y sus clientes, demostrando un negocio próspero, y luego, al fondo de la caja, encontró algo que lo dejó helado. Era un sobre de papel manila, sellado y nunca abierto, con el nombre Tadeo Santos, escrito a mano en la parte frontal.
¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Estela se inclinó para ver mejor y sus ojos se abrieron con sorpresa. No sé. Nunca había visto ese sobre antes. Tadeo rompió el sello con manos temblorosas y sacó una carta manuscrita en papel amarillento. La caligrafía era cuidadosa, de alguien que había tomado su tiempo para escribir cada palabra. Comenzó a leer en voz alta. Para el abogado que finalmente tenga el valor de buscar la verdad. Si estás leyendo esto, significa que alguien en la familia Ochoa encontró el coraje que a mí me faltó. Mi nombre es Jacinto Morales y fui el mejor amigo de Esteban Ochoa durante 40 años. Trabajé con él en la destilería desde el primer día y estuve presente la noche que los hombres de Santa María incendiaron nuestro sueño. Lo que la familia Ochoa no sabe es que yo documenté todo. Fotografías de los hombres que iniciaron el fuego, grabaciones de las amenazas, copias de los documentos falsificados que usaron para justificar el embargo. Escondí todo esto porque tenía miedo, porque tengo familia propia y los Santa María no perdonan a los testigos, pero ahora soy un hombre viejo y cansado de cargar este secreto. Si quieres las pruebas que destruirán a los Santa María, búscalas donde el tequila duerme bajo tierra, donde Esteban escondió su mejor añejo. Solo alguien de la familia sabrá dónde es ese lugar. Y recuerda, abogado, los Santa María tienen ojos en todas partes. No confíes en nadie hasta que tengas las pruebas en tus manos. Jacinto Morales, marzo de 2018. El silencio que siguió fue tan denso que Tadeo podía escuchar su propio corazón latiendo. Miró a Valeria, luego a doña Estela, buscando alguna explicación. Don Jacinto murió hace 2 años, dijo finalmente doña Estela, su voz quebrada. Fue al hospital por neumonía y nunca salió. Pensé que se había llevado todos los secretos a la tumba. ¿Conoces el lugar del que habla?, preguntó Tadeo a la anciana. ¿Dónde tu esposo escondía su mejor tequila? Doña Estela cerró los ojos, como si estuviera viajando a través de décadas de recuerdos. Esteban tenía una cueva natural en la parte más alta de nuestras tierras antiguas, donde el aire fresco de la montaña mantenía la temperatura perfecta para el añejamiento. Guardaba allí sus barriles más valiosos, los que planeaba vender en ocasiones especiales. Pero después del incendio nunca regresamos. Esas tierras ahora pertenecen a los Santa María. Entonces tenemos que entrar, dijo Valeria inmediatamente, poniéndose de pie. Tenemos que encontrar lo que don Jacinto escondió. No es tan simple, respondió Tadeo, sintiendo el peso de lo que estaban considerando. Si entramos a propiedad privada sin autorización, cualquier evidencia que encontremos será inadmisible en corte. Los Santa María la harían desaparecer antes de que pudiéramos usarla legalmente. Pero si no la buscamos, nunca tendremos oportunidad de demostrar nada, argumentó Valeria, su frustración evidente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Tadeo se frotó la cara con ambas manos, sintiendo el peso de 42 años de experiencia, diciéndole que esto era demasiado peligroso, mientras que algo más profundo, algo que había olvidado que existía, le susurraba que esta era exactamente la clase de caso por el que se había hecho abogado. Necesito pensar. Hay formas legales de acceder a propiedad privada para inspecciones, pero requieren tiempo y trámites judiciales, y en el momento en que presentemos esos papeles, los Santa María sabrán que estamos investigando. Licenciado, dijo doña Estela, su voz ahora firme como el acero, mi esposo murió esperando justicia, don Jacinto murió guardando evidencia que podría habernos salvado. ¿Va a dejar que sus muertes sean en vano por miedo a unos papeles legales? Las palabras golpearon a Tadeo como un puñetazo. La anciana tenía razón. A veces la justicia real requería más que procedimientos legales perfectos. Requería coraje
y acción, y el tipo de determinación que había visto en los ojos de Valeria desde la primera vez que entró a su oficina. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose nuevamente a sí mismo, «pero lo haremos con cuidado. Primero, necesito saber exactamente dónde está esa cueva y cómo podemos acceder sin ser vistos». Doña Estela se levantó y caminó hacia una de las fotografías en la pared. Era una vista aérea del rancho, claramente tomada desde un avión o helicóptero en los años 70, mostrando la extensión completa de las tierras de los Ochoa. Con el dedo, señaló una formación rocosa en la esquina noreste de la propiedad. «La cueva está aquí, detrás de estas rocas. Hay un sendero que sube desde el valle, pero está bastante cubierto de vegetación ahora. Mi esposo solía caminar allí cada semana para revisar sus barriles. ¿Los Santa María usan esa parte de la propiedad?», preguntó Tadeo. «No creo», respondió doña Estela. «La destilería que construyeron está del otro lado, más cerca del pueblo. Esa zona siempre fue muy aislada, por eso a Esteban le gustaba para su añejo especial». Tadeo estudió la fotografía durante varios minutos, memorizando cada detalle. «Necesitaremos ir de noche, con linternas, y necesitaremos ser rápidos. Si don Jacinto realmente escondió evidencia allí, no podemos quedarnos más tiempo del necesario». «Iré contigo», dijo Valeria inmediatamente. «No», respondió Tadeo con firmeza. «Si algo sale mal, si nos atrapan, necesito que alguien sepa dónde estamos y pueda llamar a las autoridades. Tú te quedas aquí con tu abuela». «Ni lo sueñes», replicó Valeria, cruzando los brazos. «Son mis tierras, mi familia, mi lucha. Voy». Tadeo vio en sus ojos la misma determinación que había visto en la oficina semanas atrás, y supo que discutir sería inútil. «Está bien, pero seguimos mis reglas. Entramos, buscamos, salimos. Nada de heroísmos, nada de confrontaciones si alguien nos ve. ¿Entendido?». Valeria asintió, y Tadeo sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que realmente iban a hacer esto. Esa noche, a las 2 de la madrugada, la camioneta de Tadeo se detuvo en un camino de terracería a medio kilómetro de las antiguas tierras Ochoa. La luna estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para ver el camino, pero no tanta como para hacerlos demasiado visibles. Tadeo y Valeria se bajaron del vehículo en silencio, cada uno cargando una mochila con linternas, agua y bolsas para transportar cualquier evidencia que encontraran. «¡Lista!», susurró Tadeo ajustando su mochila. Valeria asintió, su rostro pálido pero determinado en la luz de la luna. «Lista». Comenzaron a caminar hacia las rocas, siguiendo el sendero que doña Estela había descrito. La vegetación estaba densa, con ramas de huizache y mezquite arañando sus brazos y rostros mientras avanzaban. Tardaron casi 30 minutos en llegar a la formación rocosa, ambos respirando pesadamente por el esfuerzo de la caminata nocturna. La entrada a la cueva estaba exactamente donde doña Estela había indicado, medio oculta detrás de un arbusto de nopal grande. Era una abertura natural en la roca de cantera, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera pasar de lado. Tadeo encendió su linterna y enfocó el interior, revelando una oscuridad que parecía tragarse la luz. «Aquí vamos», murmuró, deslizándose dentro. El interior de la cueva era más grande de lo que esperaba, con un techo que se arqueaba a casi 3 metros de altura y un suelo de tierra compactada que descendía suavemente hacia el interior de la montaña. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y algo más, un aroma dulce y almizclado que Tadeo tardó un momento en reconocer como tequila añejo. Valeria entró detrás de él, su propia linterna iluminando las paredes de la cueva. Y entonces ambos vieron lo que habían venido a buscar. Al fondo de la cueva, perfectamente preservados por el ambiente fresco y seco,
Había docenas de barriles de roble apilados con cuidado. Pero más importante, en el centro de la cueva había una mesa de madera cubierta con una lona plástica y sobre ella una caja metálica grande con un candado oxidado. «Don Jacinto estuvo aquí», susurró Valeria, su voz llena de asombro. Tadeo se acercó a la caja, sacando de su mochila una pequeña palanca que había traído precisamente para este propósito. El candado era viejo y el metal estaba debilitado por años de humedad. Con un poco de esfuerzo, logró romperlo y abrir la tapa de la caja. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Había cientos de documentos organizados meticulosamente en carpetas etiquetadas. Fotografías en blanco y negro mostrando a hombres con latas de gasolina entrando a la destilería Ochoa en plena noche. Grabaciones en viejos casetes de audio, cada uno etiquetado con fechas y nombres. Copias de documentos bancarios mostrando que la supuesta deuda de Esteban Ochoa había sido fabricada enteramente, con firmas falsificadas y sellos robados. Y en el fondo de la caja, un sobre grande marcado como prueba definitiva. Tadeo abrió el sobre con manos temblorosas y sacó un documento notariado fechado en julio de 1984, un mes antes del incendio. Era una confesión escrita y firmada por un hombre llamado Roberto Vega, ex empleado del Banco Occidental, admitiendo que había sido pagado por Fernando Santamaría para crear documentos falsos de deuda contra Esteban Ochoa. El documento incluía copias de cheques bancarios mostrando los pagos, instrucciones escritas de Santamaría y el testimonio detallado de cómo se había ejecutado todo el fraude. «Dios mío», murmuró Valeria leyendo por encima del hombro de Tadeo. «Esto es todo lo que necesitamos. Esto los destruirá». Tadeo estaba a punto de responder cuando escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Voces masculinas, viniendo de afuera de la cueva, acercándose rápidamente. «¿Estás seguro que viste luces aquí arriba?», preguntó una voz áspera. «Sí, jefe». «Dos personas, subiendo hacia las rocas», respondió otra voz, más joven. Tadeo apagó su linterna de inmediato y le hizo señas a Valeria para que hiciera lo mismo. En la oscuridad absoluta de la cueva podía escuchar su propia respiración, acelerada por el pánico. Se habían quedado demasiado tiempo. Alguien los había visto. «Revisa la cueva», ordenó la primera voz. «Si hay alguien ahí, tráelos. Los Santamaría querrán saber quién está husmeando en su propiedad». Los pasos se acercaron a la entrada de la cueva y Tadeo supo que tenían tal vez 30 segundos antes de ser descubiertos. Agarró la caja de evidencia con ambas manos, mirando desesperadamente alrededor de la cueva buscando otra salida, otra ruta de escape. «Allá», susurró Valeria, señalando hacia el fondo de la cueva donde las sombras eran más densas. «Creo que hay otro pasaje». No tenían tiempo para verificar si estaba en lo correcto. Tadeo cargó la caja pesada y corrió hacia donde Valeria señalaba, con ella siguiéndolo de cerca. Sus pies golpeaban contra la tierra dura, haciendo demasiado ruido, pero ya no importaba ser sigiloso. Detrás de ellos escucharon el grito: «¡Ahí están! ¡En la cueva!». El pasaje que Valeria había visto resultó ser real. Una fisura estrecha en la roca que descendía bruscamente hacia las entrañas de la montaña. Tadeo se deslizó dentro sin pensar, la caja golpeando contra las paredes rocosas, con Valeria presionándose detrás de él. Podía escuchar a los hombres entrando a la cueva principal, sus linternas iluminando las paredes detrás de ellos. «No pueden haber ido muy lejos», gritó una de las voces. «Bloquea la entrada. Los atraparemos cuando intenten salir». Tadeo siguió descendiendo por el pasaje estrecho, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. El pasaje se hizo más ancho después de varios metros de descenso vertical, abriéndose a otra cámara más pequeña.
Encendió su linterna por un segundo para orientarse y vio que estaban en algún tipo de sistema de cuevas naturales, con múltiples túneles ramificándose en diferentes direcciones. ¿Ahora qué?, susurró Valeria, su voz temblorosa. Tadeo pensó rápidamente. No podían regresar por donde habían venido, no con los hombres bloqueando la entrada, pero los sistemas de cuevas como este generalmente tenían múltiples aperturas, creadas por siglos de erosión del agua. Si podían encontrar otra salida, tal vez podrían escapar. «Seguimos adelante», dijo, eligiendo el túnel que parecía descender menos abruptamente, «y rezamos para que haya otra salida». Pasaron los siguientes 20 minutos navegando por la oscuridad, moviéndose lo más rápido que se atrevían, mientras llevaban la pesada caja de evidencia. Tadeo podía escuchar a los hombres arriba, sus voces resonando a través de la piedra, pero parecían estar perdiendo el rastro. El sistema de cuevas era más complejo de lo que cualquiera había anticipado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Tadeo vio algo que hizo que su corazón saltara de esperanza. Un resplandor tenue de luz gris, apenas visible, viniendo de un túnel a su izquierda. Luz natural. Una salida. Se apresuraron hacia la luz y emergieron en una pequeña abertura en el lado opuesto de la montaña, completamente invisible desde el camino principal. El cielo estaba comenzando a aclararse con los primeros indicios del amanecer, y nunca en su vida Tadeo había estado tan feliz de ver la luz del día. «Corramos», dijo, y ambos comenzaron a descender por la ladera de la montaña, tropezando con rocas y vegetación, pero sin detenerse hasta que alcanzaron el camino de terracería donde habían dejado la camioneta. Los hombres de los Santa María no aparecieron, o habían perdido completamente el rastro en las cuevas, o habían decidido que no valía la pena perseguirlos en terreno desconocido. De cualquier manera, Tadeo y Valeria lograron llegar a la camioneta, cargar la caja de evidencia en el asiento trasero y salir de allí antes de que el sol terminara de salir. No fue hasta que estaban de regreso en la casa de doña Estela, con todas las puertas cerradas y las cortinas corridas, que finalmente se permitieron relajarse. «Lo logramos», dijo Valeria, dejándose caer en el sofá con una risa que sonaba mitad histérica. «Realmente lo logramos». Tadeo colocó la caja de evidencia sobre la mesa del comedor con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y en cierto sentido, lo era. Ahora viene la parte difícil. Tenemos que presentar esto legalmente, de una manera que los Santa María no puedan desacreditar. Doña Estela se acercó a la mesa, mirando la caja con ojos llenos de lágrimas. «Don Jacinto», murmuró, «después de todos estos años, finalmente cumpliste tu promesa». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Tadeo contactó a un notario de confianza en Guadalajara para que certificara cada documento en la caja. Hizo copias de todo, guardando originales en 3 ubicaciones diferentes por seguridad. Llamó a un viejo amigo suyo que trabajaba en la Fiscalía General del Estado, un hombre que había demostrado ser inmune a la corrupción incluso cuando significaba poner su carrera en riesgo. El fiscal, un hombre llamado Roberto Mendoza, de unos 50 años, con cabello canoso y ojos afilados como cuchillos, llegó a la casa de doña Estela el tercer día. Tadeo le mostró la evidencia, documento por documento, fotografía por fotografía, grabación por grabación. Mendoza no dijo una palabra durante más de 2 horas. Simplemente examinando cada pieza de evidencia con la meticulosidad de alguien que había aprendido a no confiar en nada a primera vista. Finalmente, después de revisar la confesión notariada de Roberto Vega por tercera vez, Mendoza levantó la vista. «Esto es suficiente, más que suficiente. Puedo presentar cargos criminales contra Fernando Santamaría y todos los involucrados en el fraude.
Pero necesito que entiendas algo, Tadeo. Los Santamaría tienen abogados que cuestan más que mi salario de 10 años. Van a pelear esto con todo lo que tienen. —¡Que peleen! —respondió Tadeo con una determinación que no había sentido en años. Esta vez no van a ganar. La demanda se presentó una semana después, un martes lluvioso de mayo. Tadeo había preparado el caso más sólido de su carrera, citando no solo la evidencia de don Jacinto, sino también testimonios de antiguos empleados de la destilería Ochoa, expertos en análisis de documentos que confirmaron que las firmas en los papeles de deuda eran falsificadas, y hasta un ingeniero estructural que demostró que el incendio en la destilería había sido provocado, no accidental. La respuesta de los Santamaría fue exactamente tan agresiva como Tadeo había anticipado. Contrataron al bufete más prestigioso de Guadalajara, presentaron contrademandas por difamación y acceso ilegal a propiedad privada, e intentaron que todo el caso fuera desestimado por tecnicismos legales. Pero Tadeo estaba preparado para cada movimiento. Había pasado semanas anticipando cada argumento legal posible, construyendo contraargumentos tan sólidos que incluso los abogados de los Santamaría comenzaron a sudar durante las audiencias preliminares. El caso se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación adoraban la narrativa. Una familia humilde luchando contra un gigante corporativo, un abogado de pueblo desafiando a los poderosos, 40 años de injusticia finalmente siendo expuestos a la luz. Valeria dio entrevistas en programas de noticias, mostrando las fotografías de su abuelo frente a la destilería que había construido con sus propias manos. Doña Estela apareció en un documental especial sobre corrupción en el negocio del tequila. Su testimonio tan poderoso que varios legisladores estatales comenzaron a presionar por una investigación más amplia sobre prácticas comerciales fraudulentas. La presión pública se volvió insoportable para los Santamaría. Sus acciones en la bolsa comenzaron a caer. Distribuidores internacionales empezaron a cuestionar sus prácticas comerciales, y luego, 3 meses después de que se presentara la demanda, la bomba final explotó. Roberto Vega, el hombre cuya confesión había iniciado todo esto, apareció. Había estado escondido en Estados Unidos durante décadas, viviendo bajo un nombre falso, pero las noticias sobre el caso lo habían alcanzado. Regresó a México voluntariamente, acompañado por su propio abogado, y ofreció testificar en corte sobre todo lo que había hecho por los Santamaría. El juicio duró 6 semanas. Tadeo presentó testigo tras testigo, documento tras documento, construyendo un caso tan abrumador que incluso los abogados de los Santamaría sabían que estaban perdiendo. El momento más dramático llegó cuando Roberto Vega subió al estrado y, mirando directamente a Fernando Santamaría, que estaba sentado en la sala, describió en detalle cómo había falsificado los documentos de deuda, cómo había sobornado a funcionarios del registro público para que aceptaran los papeles, cómo había recibido instrucciones directas de Santamaría sobre cada paso del fraude. Fernando Santamaría, un hombre de 72 años que había construido un imperio sobre tierras robadas y mentiras, se derrumbó en su asiento mientras el testimonio continuaba. Sus abogados intentaron objetar, pero el juez lo silenció una y otra vez. La evidencia era demasiado clara, demasiado completa, demasiado devastadora. El veredicto llegó un viernes soleado de agosto. El juez, una mujer seria llamada María Elena Torres, que había revisado cada pieza de evidencia con extremo cuidado, leyó su decisión en una sala de corte tan llena que la gente estaba de pie en los pasillos. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que la propiedad conocida como
Destilería Ochoa, incluyendo las 120 hectáreas de tierra asociadas, fue obtenida de manera fraudulenta por la familia Santamaría. Los documentos de deuda que justificaron el embargo original eran falsificados. El incendio que destruyó la destilería original fue provocado intencionalmente y la familia Ochoa fue víctima de intimidación y extorsión. Por lo tanto, este tribunal ordena la devolución inmediata de todas las propiedades a los herederos legítimos de Esteban Ochoa, así como daños compensatorios por un total de 52 millones de pesos por ganancias perdidas durante los últimos 40 años. La sala de corte estalló en aplausos. Doña Estela, sentada en la primera fila entre Valeria y Tadeo, se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado desde el día que su esposo murió. Valeria abrazó a su abuela, sus propias lágrimas corriendo libremente, mientras Tadeo simplemente se sentó en silencio, sintiendo como años de cinismo y desconfianza se derretían bajo el peso de algo que había olvidado que existía: justicia real. Los cargos criminales siguieron rápidamente. Fernando Santamaría fue arrestado por fraude, extorsión e incendio intencional. 5 de sus asociados, incluyendo el expresidente del Banco Occidental, que había facilitado el fraude, también enfrentaron cargos. La investigación que siguió reveló que los Santamaría habían usado tácticas similares contra al menos 20 familias más en 3 estados diferentes, todas pequeños productores de tequila que habían sido forzados a vender sus tierras bajo amenazas o fraudes fabricados. Pero la historia no terminó en la sala de corte. De hecho, apenas estaba comenzando. 3 meses después del veredicto, Tadeo conducía su camioneta por el mismo camino de terracería que había tomado aquella noche cuando él y Valeria habían entrado a la cueva. Pero esta vez era media tarde de un sábado brillante, y no venía a esconderse. Venía a ver lo que Valeria y doña Estela habían construido con su victoria. La antigua destilería Ochoa había sido completamente renovada. Los edificios de cantera habían sido restaurados siguiendo los planos originales que doña Estela había guardado todos esos años. El techo de tejas rojas brillaba bajo el sol, y el nombre Destilería Ochoa, fundada 1965, restaurada 2025, estaba grabado en una placa de bronce sobre la entrada principal. Pero más importante, el lugar estaba vivo. Trabajadores locales, 6 familias que habían sido contratadas por Valeria, se movían entre los edificios, algunos cargando barriles de roble recién llegados, otros supervisando la instalación de nuevos equipos de destilación. El aire olía a agave cocido y tierra húmeda, ese aroma característico que hacía que cualquier persona de Jalisco supiera inmediatamente que estaba cerca de una destilería de tequila. Valeria salió de uno de los edificios cuando vio llegar la camioneta, una sonrisa enorme en su rostro. Ya no era la joven abogada frustrada que había entrado a su oficina meses atrás. Era una empresaria, una defensora de su comunidad, alguien que había peleado por lo que era correcto y había ganado. «Llegaste justo a tiempo», dijo mientras Tadeo se bajaba del vehículo. «Estamos a punto de hacer la primera destilación en 40 años». «¿Cómo va todo?», preguntó Tadeo, mirando alrededor con admiración. «Mejor de lo que imaginé. Los 52 millones en daños compensatorios nos dieron el capital para restaurar todo. Contratamos a un maestro destilador que trabajó con mi abuelo en los años 70, así que estamos usando las recetas exactas que hacían de este tequila el mejor de la región. Y hemos recibido pedidos de restaurantes y distribuidores de todo el país». Valeria hizo una pausa, su sonrisa volviéndose más suave. «Pero lo más importante es lo que hicimos con la cueva».
Condujo a Tadeo por un sendero recién pavimentado que subía hacia la formación rocosa, donde todo había comenzado. La entrada a la cueva ahora tenía un arco de piedra elaborado, con una placa que decía Museo Memorial Jacinto Morales, en honor a quienes guardan la verdad. Dentro, la cueva había sido transformada en un espacio de exhibición cuidadosamente iluminado. Los barriles originales de tequila de Esteban Ochoa seguían allí, ahora con placas explicativas. En las paredes había fotografías ampliadas mostrando la destilería original, la familia Ochoa, y los documentos que habían probado el fraude. Y en el centro, en una vitrina de vidrio, estaba la caja de metal que don Jacinto había llenado con evidencia, junto con su carta manuscrita. «Esto es increíble», murmuró Tadeo, caminando lentamente entre las exhibiciones. «Recibimos cientos de visitantes cada semana», explicó Valeria. «Escuelas traen a los estudiantes para aprender sobre justicia y coraje. Familias vienen a ver cómo un hombre común guardó un secreto durante décadas, esperando el momento correcto para revelarlo. Y lo mejor de todo, doña Carmen y don Alfonso trabajan aquí como guías». «¿Quiénes?», preguntó Tadeo confundido. «La viuda de don Jacinto y su mejor amigo. Resulta que don Jacinto le contó todo a ellos antes de morir. Ellos sabían dónde estaba la evidencia. Sabían que mi abuela tenía la caja con documentos. Incluso sabían que eventualmente alguien conectaría los puntos». Valeria sonrió. «Pusieron esa carta con tu nombre en la caja de mi abuela hace 3 años, apostando a que cuando ella finalmente encontrara un abogado lo suficientemente valiente para tomar el caso, esa carta los guiaría a la cueva». Tadeo sintió un escalofrío. Todo había sido orquestado, cuidadosamente planeado por personas que habían muerto o estaban cerca de morir, gente que había esperado décadas por el momento correcto. Don Jacinto Morales había sabido que no podía pelear contra los Santamaría en vida, pero había preparado el camino para que otros lo hicieran después de su muerte. «¿Dónde está tu abuela?», preguntó Tadeo. «En su nueva casa», respondió Valeria. «Usamos parte del dinero de la compensación para construirle una casita hermosa en la propiedad, con vista a los campos de agave. Don Alfonso y doña Carmen viven al lado, así que se cuidan mutuamente. Es como una pequeña comunidad de guerreros viejos que finalmente pueden descansar». Salieron de la cueva museo y Valeria lo llevó a la nueva casa de doña Estela. Era una construcción de una sola planta con paredes de adobe blanco y un techo de tejas rojas, rodeada por un jardín de bugambilias y rosas. Doña Estela estaba sentada en el corredor, en una mecedora de madera, observando el valle donde su esposo había construido su sueño décadas atrás. «Licenciado Santos», dijo la anciana cuando los vio acercarse, su voz más fuerte de lo que Tadeo la había escuchado nunca. «Venga, siéntese, quiero mostrarle algo». Tadeo se sentó en otra mecedora junto a ella mientras Valeria entraba a la casa para preparar café. Doña Estela sacó de su bolsillo una fotografía pequeña, amarillenta, mostrando a un hombre joven de unos 30 años parado frente a una construcción a medio terminar. Era Esteban Ochoa, décadas antes de que el mundo lo rompiera. «Mi esposo solía decir que un hombre no se mide por lo que logra en vida, sino por lo que deja para que otros lo terminen», dijo la anciana, acariciando la fotografía con dedos temblorosos. «No entendí lo que quería decir hasta ahora. Él dejó su sueño inacabado, pero también dejó la determinación de completarlo en su familia. Don Jacinto dejó la verdad escondida, esperando ser encontrada. Y usted, licenciado, dejó su vida cómoda para ayudarnos a terminar lo que ellos comenzaron». «Ustedes hicieron el trabajo difícil», respondió Tadeo. «Yo solo presenté los papeles». Doña Estela se rió, un sonido cálido y genuino. «No sea modesto.
Sé lo que arriesgó. Los Santamaría tenían suficiente poder para destruir su carrera, tal vez su vida. Pero eligió pelear de todas formas, porque era lo correcto. Eso es más que presentar papeles. Valeria salió con 3 tazas de café humeante y se sentó en el escalón del corredor, mirando a su abuela y a Tadeo con una expresión que era mitad gratitud, mitad algo más que Tadeo no podía identificar del todo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo Valeria después de un momento. Al principio pensé que esto era sobre recuperar tierras robadas, sobre dinero y justicia legal. Pero no era eso en absoluto. Era sobre demostrar que la verdad siempre prevalece, sin importar cuánto tiempo tome. Era sobre honrar a la gente que nos enseñó a nunca rendirnos. Y era sobre demostrarnos a nosotros mismos que somos más fuertes de lo que pensábamos. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo Tadeo, mirando hacia los campos de agave que se extendían hasta las montañas. No solo de recuperar las tierras, sino de lo que han hecho con ellas. Este lugar va a dar empleo a familias durante generaciones. Van a producir tequila que honra las tradiciones que tu abuelo valoraba. Y van a mantener viva la historia de lo que pasó aquí, para que nadie olvide el precio de la corrupción y el valor de la perseverancia. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, y los 3 se quedaron en silencio, observando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra que había visto tanto dolor, y ahora, finalmente, había encontrado paz. 6 meses después, Tadeo regresó para la gran inauguración oficial de la destilería Ochoa renovada. El evento atrajo a cientos de personas, medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, familias locales, e incluso algunos de los distribuidores internacionales que habían expresado interés en el tequila Ochoa. Pero el momento más memorable del día llegó cuando doña Estela, ahora de 84 años, y moviéndose con la ayuda de un bastón elegante, cortó el listón ceremonial en la entrada de la destilería. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo hacía, pero eran lágrimas de alegría, de victoria, de un ciclo finalmente completado. Valeria dio un discurso que hizo llorar a la mitad de la audiencia, hablando sobre su abuelo, sobre don Jacinto, sobre todos los que habían peleado por mantener viva la esperanza de justicia. Y al final llamó a Tadeo al escenario y le presentó con una placa conmemorativa, nombrándolo como el abogado honorario de la destilería Ochoa, un título que Tadeo aceptó con más orgullo del que había sentido por cualquier otro logro en su carrera. «Eres demasiado joven para mí», había dicho Tadeo aquella tarde en el café, refiriéndose a la experiencia y las batallas que Valeria aún no había peleado. Pero Valeria había demostrado que la edad no tenía nada que ver con el coraje o la determinación. A sus 26 años, había recuperado el legado de su familia, había restaurado un negocio, había creado empleos para su comunidad y había demostrado que incluso los gigantes pueden ser derribados cuando la verdad está de tu lado. Esa noche, después de que los invitados se fueron y las luces de la celebración se apagaron, Tadeo se encontró de nuevo en el corredor de la casa de doña Estela. La anciana estaba sentada en su mecedora, Valeria a su lado, y don Alfonso y doña Carmen, los guardianes finales del secreto de don Jacinto, compartían una botella del primer lote de tequila producido en la destilería renovada. «A Esteban», dijo don Alfonso, levantando su vaso, «que finalmente puede descansar sabiendo que su sueño vive. A don Jacinto», añadió doña Carmen, «que guardó la verdad cuando nadie más se atrevía. A todos los que no se rinden», dijo Valeria, mirando a Tadeo con una sonrisa que hacía que sus ojos brillaran en la luz tenue del corredor. «A la justicia», dijo Tadeo simplemente, y todos bebieron.
Las estrellas brillaban sobre Jalisco esa noche, iluminando campos de agave que habían sido testigos de tanto dolor, y ahora, finalmente, podían ser testigos de restauración. La destilería Ochoa producía tequila nuevamente, no solo como un negocio, sino como un monumento a la perseverancia, la verdad y el coraje de personas comunes que se negaron a aceptar que el poder y el dinero siempre ganan. Y en algún lugar, Tadeo Santos sabía, Esteban Ochoa y Jacinto Morales estaban sonriendo, sabiendo que el trabajo que comenzaron hace tantos años finalmente había sido completado por una nueva generación que entendía que algunas batallas valen la pena pelear, sin importar cuánto tiempo tomen. La destilería prosperó en los años que siguieron. El tequila Ochoa ganó premios internacionales por su calidad. Valeria se convirtió en una voz prominente en la industria, abogando por prácticas comerciales éticas y apoyando a otros pequeños productores que enfrentaban presiones de corporaciones más grandes. Doña Estela vivió para ver a sus bisnietos correr por los campos donde su esposo había soñado una vez construir un legado, y murió en paz sabiendo que ese legado estaba asegurado. Y Tadeo Santos, el abogado que había estado listo para retirarse a una vida tranquila, descubrió que había una razón por la que se había hecho abogado en primer lugar. No era por el dinero o el prestigio. Era por esos momentos raros, preciosos, donde la justicia no era solo una palabra en un libro de leyes, sino algo real que podías tocar y ver y saber que habías sido parte de algo que cambió vidas. 40 años de injusticia habían sido corregidos. Los culpables habían sido castigados. El legado de una familia había sido preservado. Y todo porque una joven mujer se negó a aceptar un no por respuesta. Un viejo amigo guardó un secreto esperando el momento correcto, y un abogado cansado encontró el coraje para pelear una última batalla. La verdad, como siempre, había prevalecido.